INA en movimiento. Escucha con todos tus sentidos. Muy buenos días, tardes o noches, depende de la hora en la que nos estén viendo. Esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en esta emisión de la serie INA en Movimiento, que da a conocer algunas de las actividades de nuestro instituto. Yo soy Alejandra Gómez y en esta ocasión contamos con la presencia del maestro Javier Guerrero. Bienvenido, maestro, ¿cómo le va? Muchas gracias. El tema de hoy es el tercer coloquio, el impacto de las migraciones en el mundo globalizado. Yo me voy a permitir dar una pequeña introducción para nuestros oyentes. Este es el tercer coloquio que hemos impulsado, maestro Guerrero, de alguna manera, y haciendo un poquito de memoria, quisiera compartirle al auditorio que el primer coloquio lo arrancamos en 2019 en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Fue de manera presencial en aquel entonces, con destacados participantes como Blanche Petrich, usted, Juan Manuel Sandoval. Y pues fue un coloquio que nos hizo hablar de un tema importantísimo y del cual no podemos dejar de conversar, que es la migración. Posteriormente, ya en 2022, se hizo el segundo encuentro y ese ya se transmitió totalmente por INA TV. Así que si ustedes tienen curiosidad de consultar las mesas del 2022 del coloquio El impacto de las migraciones en el mundo globalizado, consulten el canal de INA TV, el canal de YouTube, y ahí están todas las mesas. Y ahora, pues les traemos la primicia para el tercer coloquio que se va a realizar los días 5, 6, 7 y 8 de noviembre. O sea, tenemos 4 días de unas jornadas muy intensas en donde se van a tocar temas muy importantes como la política migratoria del gobierno de México, la migración México-Canadá, migración indígena, los jornaleros agrícolas en el occidente de México, la migración y los estudios de género, la xenofobia, el clasismo y el racismo en relación con la migración, la política migratoria centroamericana y la frontera sur de México, la migración infantil y las juventudes, y también mesas que hablan de la migración en otras regiones del mundo, como la República Árabe Saharaui y la migración en Palestina. Entonces, bueno, maestro Guerrero, cuéntenos un poco más sobre este programa, sobre la importancia que tiene reflexionar sobre las migraciones en el contexto en el que estamos viviendo. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Me parece muy importante la presentación que hace Alejandra Gómez Colorado, la directora brillante y lúcida del Museo de las Culturas del Mundo. Pero me voy a remitir a un acontecimiento que parece muy singular, que me sucedió en los años 80. Fui con mi madre a la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque mi madre nació en Estados Unidos, y yo pedí un pasaporte para ella. El tipo que estaba en Relaciones Exteriores, que me atendió en la parte baja, me dijo: su madre es gringa, no puede tener pasaporte. Le dije: usted se equivoca, porque usted no conoce la Constitución, ¿no? Mi madre es más mexicana que María Félix y que Elsa Aguirre, ¿no? Y no me quería dar el pasaporte. Entonces se me ocurrió ir a la parte de arriba, donde estaba Asuntos Jurídicos, y le dije al cuate que estaba ahí: ese menso de abajo no me quiere dar un pasaporte para mi madre. Y entonces el cuate de Jurídicas me dijo: pues se equivoca ese baboso, porque su madre es mexicana, porque es de padres mexicanos, como lo marca la Constitución. Ahora, este es el siglo de las migraciones. Y uno se pregunta: ¿y por qué es el siglo de las migraciones? Bueno, parece ser que todo el mundo actualmente parece como burro sin mecate, porque se mueven de un lado para otro, andan en una diáspora eterna. Hay gentes que, digamos, si ustedes conocen a un tipo llamado Roger Bartra, creo que Roger Bartra ha estado hasta en el Polo Norte y ya ha congeniado con los pingüinos en el Polo Sur. Al mismo tiempo hay gente que no se mueve del terruño, que no abandona
el hogar, que no abandona la tierra, que se siente de alguna manera ligada por un cordón umbilical al terruño, y sin embargo eso es cada vez lo menos habitual. Es efectivamente el siglo de las migraciones, pero aquí también hay un problema, que las migraciones actualmente parecen ser demasiado variadas, demasiado disímbolas, demasiado diferentes. Hay migraciones ambientales, por el calentamiento global, por el cambio climático. Hay migraciones porque hay terrorismo de Estado, por ejemplo. Hay migraciones porque hay genocidios, como sucede actualmente en Palestina. Hay migraciones por la delincuencia organizada. Y generalmente las migraciones suceden porque los seres humanos casi siempre buscan, de alguna manera, un mejoramiento, un provento, una manera de incrementar su bienestar, o de cuando menos que su malestar sea mucho menos exiguo. Y en este sentido es muy importante que estemos hablando ahora del siglo de las migraciones. Ahora bien, hace muchísimos años, se supone que hace 5 millones de años, apareció el hombre, el Homo sapiens, sobre la Tierra, y desde entonces el hombre se movía, y la mujer también, por supuesto. Un gran maestro, Pedro Bosch Quimper, nos señalaba cómo aparecían artefactos africanos en plena Escandinavia en muchos años, miles de años antes de Jesucristo, o antes de nuestra era, y viceversa, ¿no? O sea, se nota la presencia del ser humano en casi todos los confines de la Tierra, desde épocas antiquísimas y ancestrales. Y estas migraciones han seguido en toda la historia, y efectivamente muchas de ellas se deben a guerras, se deben al terrorismo, se deben a multitud de factores. Por eso mismo, la mayor parte de los estudios sobre migraciones son casuísticas. O sea, se refieren a un caso, se refieren a otro, un caso más, un cuarto caso. Casi siempre son descriptivas. En las ciencias sociales no hay propiamente una definición precisa, exacta, sobre lo que es la migración. Y sin embargo se ha avanzado muchísimo en estos últimos 30 años, y en parte debido precisamente a esta clase de encuentros como el coloquio que anuncia Alejandra, ¿no? En este sentido, evidentemente abordamos precisamente estas características cualitativas de las migraciones, y en este sentido el coloquio es básico. Ahora, es muy importante, desde luego, que el tema en particular nos compete de una manera decisiva, porque México ha sido siempre un país de migrantes, siempre ha sido un país donde efectivamente la gente parece que siente toques en los pies, toques eléctricos, y tiene que desplazarse de un lugar a otro, y en particular a los Estados Unidos, porque en Estados Unidos existía lo que se llama el American Dream, aunque este American Dream ya no es tan importante como lo era antes. La idea no solamente de que podemos aumentar las remuneraciones, los salarios, los sueldos, el estatus social, sino el hecho mismo de tener una presencia incluso humana mucho más decisiva, porque aquí el hombre marginal, el hombre indígena, por ejemplo, el hombre afrodescendiente, e incluso las mujeres como tales, por el hecho de ser mujeres, siempre han sido marginales, explotadas, oprimidas, y la posibilidad de encontrar un país que supuestamente es mucho más democrático que México presenta una alternativa muy viable. Incluso se planteaba por parte de la gente que llegaba a Estados Unidos que la comparación que se hacía entre ese país y el nuestro era muy desfavorable a nuestros lares, porque aquí existe el subdesarrollo, la incapacidad, la inaptitud, porque desde la época colonial se nos había enseñado a los mexicanos a ser poco menos que trapos viejos, de ser personas que éramos inútiles, que éramos incapaces. Incluso cuando nos enfrentábamos en la Copa del Mundo a un equipo de fútbol supuestamente muy superior, desde el principio nos sentíamos derrotados porque éramos mexicanos, ¿no? Sin embargo, precisamente ahora el contraste es muy notable, porque los propios patrones norteamericanos, que son muy racistas, señalan que los mexicanos son gente que aprende con una rapidez fulminante. O sea, un campesino mexicano que solamente utiliza el bastón plantador para sembrar, cuando llega a Estados Unidos aprende con una velocidad fulminante lo que es un tractor, lo que es una rastrilladora y una serie de computadoras y otros artefactos que uno evidentemente supone que no los pueden conocer.
y la mayor parte de nuestros compatriotas en este momento ya no inundan tanto las áreas de agricultura, sino las de servicios. Se supone ahorita que debe haber unos 12 millones de compatriotas allá en los Estados Unidos, y si estos 12 millones fueran deportados, como quisiera Trump, evidentemente la economía norteamericana se vendría al precipicio, al despeñadero. Sin embargo, también es cierto que en ese país racista e imperialista, la presencia demasiado exuberante o excesiva de nuestros compatriotas y otros latinoamericanos presenta lo que Trump considera un peligro, o sea, la degradación y la difuminación de lo que es la cultura norteamericana. O sea, el American Way of Life, que se supone es la única manera decente de vivir en este mundo, según los racistas norteamericanos, a la manera de John Wayne, por ejemplo, o de Sylvester Stallone, ¿no? Entonces, aquí es muy importante, evidentemente, dada nuestra relación íntima, estrecha, orgánica con los Estados Unidos, que ya sea que gane Trump las próximas elecciones el 5 de noviembre o Kamala Harris, la cuestión es que tenemos que tener una política migratoria que sea lo más favorable, lo más decisiva para nuestro mejoramiento social, económico, cultural e ideológico. Es decir, que sea tanto benéfica para Estados Unidos como para México. Y esto resulta algo particularmente difícil. Hoy mismo veía un artículo de la compañera Ana María Aragonés, donde decía que para combatir la migración forzada es necesario combatir las condiciones que la originan. Sin embargo, Ana María Aragonés entiende muy bien que esas condiciones están presentes en gran parte del mundo. O sea, esas condiciones son simplemente la existencia de un sistema industrial de tipo capitalista donde se requiere a los migrantes por varias razones. Primero, porque los migrantes son un tipo de trabajadores que cobra mucho menos, que tiene menos remuneraciones, que es más fácilmente explotable, que es más fácilmente oprimible y que incluso cuando es indocumentado es fácilmente deportable. Incluso se deporta a gente que tiene documentos en regla. Aquí la cuestión es que hubo una época, digamos por los años 80, en que un amigo llamado Rafael Sarmiento, padre de cierta chica de Televisión Azteca, decía, ya no hay fronteras, ahora soy español, soy mexicano y soy europeo. Tengo multitud de pasaportes. Sí, pero eso era los años 80. Actualmente hay una migración verdaderamente multitudinaria, terrible, caótica. Por ejemplo, del norte de África hacia Europa, los europeos están conteniendo, están poniendo muros, están exigiendo que esa migración sea cesada, que sea de alguna manera detenida. E incluso, digamos, el gobierno alemán, después de Angela Merkel, está planteando a países vecinos que reciban a los migrantes. No queremos ya gente en Alemania, que se vayan. Ustedes, señores de Francia, señores de España, reciban a los migrantes, no los queremos aquí. Pero los de Francia y España tampoco quieren migrantes, ¿no? Y entonces la cuestión se va haciendo cada vez más peligrosa, más al borde del precipicio. Y sin embargo, llegará un momento en que necesariamente tendrá que haber ordenamiento, regulación, capacidad de estructurar esas migraciones. Decía, por ejemplo, el compañero de Radio Fórmula, Eduardo Ruiz Gili, las oleadas migratorias siempre han sido anárquicas. Bueno, sí, pero eso no tiene por qué ser sempiterno, no tiene por qué ser eterno. Actualmente se va a presentar en este coloquio que anuncia Alejandra el texto muy importante de la compañera Rosa María Vanegas, donde habla de la migración de nuestros compatriotas a Canadá, que es una migración coordinada por el gobierno mexicano y el de Canadá, donde se plantea una migración regulada, ordenada, y que se da por cuotas y en determinadas temporalidades, y con una serie de requisitos y reglamentaciones. Hasta este momento, efectivamente, esa migración ha sido ordenada, aunque el gobierno de Canadá acaba de anunciar ciertos aspectos de riesgo y que ha puesto en peligro incluso el otorgamiento de visas incluso a trabajadores. Eso sería un problema que se va a discutir en el coloquio. Entonces, bueno, esta sería la introducción que yo puedo hacer. Le daría también la palabra otra vez a la compañera Alejandra,
la directora muy lúcida del Museo de las Culturas del Mundo, y en particular yo quisiera señalar por qué se hace en el Museo de las Culturas del Mundo. Bueno, precisamente porque la migración también plantea un fenómeno realmente importantísimo, que es la implantación del multiculturalismo en todas las partes del planeta. Esto, el American Way of Life, o aquello de como México no hay dos, o soy puro mexicano, con Luis Aguilar y Pedro Armendáriz, eso se está ya terminando. Actualmente vamos a convivir con la otredad, con la gente que no es igual a nosotros, pero que merece nuestro respeto, nuestra tolerancia, y que de alguna manera podemos encontrar denominadores comunes con los haitianos, con los polacos, con los escandinavos, con los rusos, con la gente de Oceanía, con la gente de Uganda. Gracias. Así es, maestro. Gracias. Sin duda, tenemos que hablar sobre esto y muy seriamente. Ya desde el 2019 insistíamos, México no es un país de tránsito, como se creyó o como se venía pensando. México es un país de destino actualmente. Y tenemos migrantes, ahora lo vemos con la guerra en Ucrania y Rusia, tenemos migrantes ucranianos y rusos que se están estableciendo en México. Tenemos migrantes del Medio Oriente que llegaron desde la guerra en Siria. Alguna de ellas, Rasha Salah, va a participar en el coloquio, una migrante de Siria que, si se puede, luego la invitamos a que dialogue con nosotros. Y sin número de migraciones latinoamericanas, ¿no? Por supuesto. Además, migraciones muy arriesgadas que están cruzando el tapón del Darién, esta selva casi impenetrable en Panamá, con una serie de riesgos a la salud, tráfico de personas, unas situaciones terribles que hacen al migrante moverse en busca de mejores condiciones. Entonces, tenemos que reflexionar realmente a fondo sobre este tema, entenderlo, proponer alternativas, como dice usted, de una migración regulada, porque la migración, más que un fenómeno, es una constante en la historia humana, como usted lo ha dicho, ¿no? Como decía nuestro maestro Bosch Gimpera, que por cierto la biblioteca del museo lleva su nombre. La migración ha sido una constante desde que somos Homo sapiens, ¿no? Yo quiero hacer énfasis en el contenido de este coloquio, porque durante 4 días, 5, 6, 7 y 8 de noviembre, vamos a estar conversando con especialistas, fíjense, del Instituto de Antropología e Historia, por supuesto, del Museo de las Culturas del Mundo, de la Dirección de Etnología y Antropología Social, de donde el maestro Guerrero es investigador, y en donde se aloja también el Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras. También vamos a tener especialistas de ese seminario y especialistas de Claxo, en donde hay un grupo de trabajo que se llama Fronteras, Regionalización y Globalización. También viene gente del Colegio de Sonora, de la UNAM, del CIESAS, de la UACM. Es un grupo realmente muy nutrido el que se ha logrado consolidar en este seminario, e incluso se ha invitado también a organizaciones civiles como la organización Capacitación y Defensa del Migrante. Entonces, es un programa realmente completo que incluye, además de las mesas de trabajo, presentaciones de libro. Se va a presentar el libro de Rosy Vanegas, como lo mencionaba usted, maestro, pero también está el libro de Miguel Ángel Martínez de la UAP, que se llama Bodies, Territories and Serious Violations of Human Rights in Mexico. Está el título en inglés, pero es Cuerpos, Territorios y Serias Violaciones a los Derechos Humanos en México. Y también se va a presentar el número de la revista Diario de Campo, que se llama justamente El impacto de las migraciones en el mundo globalizado, que recoge algunas de las mesas de trabajo del segundo coloquio. Antes de proseguir, maestro, para darle la palabra nuevamente y seguir conversando, hay que aclararle a nuestro auditorio que este tercer coloquio se va a transmitir completito por INA TV. Así que usted se mete al canal de YouTube INA TV y desde que empiece el coloquio el 5 de noviembre se pueden seguir las mesas. Y se va a otorgar constancias de asistencia a las personas que cubran el 90% de asistencias y seguimiento en la plataforma del INA. Para eso tienen que escribir al correo elImpactodelasmigraciones@gmail.com o al correo del maestro Guerrero fguerrero.vas@ina.gov.mx. Los vamos a poner
los correos ahora en el cintillo del programa. Y bueno, es un coloquio al que estudiantes, profesores, gente que está en formación con estos temas, pues sin duda tiene que estar pendiente y pueden llevarse su constancia de participación. Así que no lo olviden, a partir del 5 de noviembre, a partir de INA-TV. Maestro, ¿qué más podemos añadir sobre la importancia de juntarnos, reflexionar, incluso ir convocando a nuestras autoridades también a trabajar en un programa más serio de atención al migrante, ¿no? Porque de pronto vemos las atrocidades que suceden en las fronteras, en donde están colapsando los centros de atención al migrante, en donde la sociedad civil, las organizaciones religiosas, todo el mundo le tiene que entrar a este tema, porque, pues, como insisto, México es un país de destino, ya no es un país de tránsito. Y esto nos va a enriquecer y tenemos que estar abiertos a convivir con el otro, más que tolerarlo, convivir, ¿no? Y aceptar, como en Tijuana, ¿no? Que se están dando unos fenómenos gastronómicos interesantísimos de todas las cocinas que están confluyendo allí. Lo mismo está pasando en la frontera sur. Tenemos que ser flexibles y adaptarnos a esta nueva realidad pluricultural en nuestro país. ¿Qué podría decirnos sobre esto? Bueno, si nos estamos convirtiendo, afortunadamente, como dice Alejandra, voy a decir una palabra que suena feo. Nos estamos convirtiendo en una olla podrida. Bueno, olla podrida es un bien alimenticio importantísimo que se da en Galicia. Es decir, los peregrinos que van a Santiago de Compostela consumen platillos que vienen de la olla podrida. La olla podrida es un conjunto caleidoscópico casi de alimentos que son platillos riquísimos, estupendos, ¿no? Realmente la persona, alguien como Enrique VIII que murió por comelón, le hubiera encantado pues una olla podrida, ¿no? Ahora, yo también quisiera señalar que Porfirio Díaz murió en 1915 en París, pero a Porfirio Díaz no le hubiera gustado el Museo de las Culturas del Mundo si viviera ahorita, si hubiera sobrevivido. No le hubiera gustado a Porfirio Díaz porque Porfirio Díaz era un fifí, un pirruris. Bueno, sí hizo pirruris, porque no lo era antes, ¿no? El Museo de las Culturas del Mundo tiene la gran ventaja de que es un lugar donde llegan visitantes que pueden ser Gorgonia, la tamalera de la Roma, o Juan Polainas, que vive en Iztacalco. Claramente los académicos tenemos la malísima costumbre de que nuestros trabajos son para que los lean otros académicos. Después no se entera nadie. Eso me recuerda a la época en que vivía Rubén Darío. Como Rubén Darío fue el gran poeta de Nicaragua, todo nicaragüense se creía poeta. Y cada nicaragüense amenazaba a otro nicaragüense. Decía, si me lees un poema, yo te leo otro, ¿no? No, aquí de lo que se trata es cumplir con lo que señala la fracción séptima del artículo 2 de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Se hace investigación científica para incidir en la solución de los problemas de la población mexicana, ¿no? Eso lo dice claramente la Ley Orgánica, y en ese sentido el Museo de las Culturas del Mundo ha sido precisamente una joya de la corona, en el sentido de que recibe gran parte de la población mexicana para una serie de eventos magníficos de todo tipo, de exposiciones muy variadas, muy importantes, de muchas partes del mundo, aparte cursos, seminarios, talleres, y es efectivamente un centro riquísimo que ha sido también dirigido por gente muy competente como el inolvidable José del Val o la amiga Gloria Ortiz, por ejemplo, ¿no? Ahora bien, aquí la cuestión es que efectivamente en este mundo convulso y terriblemente excitable y excitado, las migraciones se dan por cualquier cosa. Por ejemplo, yo recuerdo a un tipo llamado Doroteo Arango, que tenía un sobrenombre llamado Pancho Villa, ¿no? Bueno, yo recuerdo que mi familia tuvo que escapar de Durango por la sencilla razón de que Pancho quería matar a mi bisabuelo, que había sido gobernador de esa entidad, y mi abuelo tuvo que escapar a Morelia. Y también escapó una tía nuestra llamada Dolores Asunzolo y López Negrete, que después fue famosa con el nombre de Dolores del Río, ¿no?
En todas las cuestiones que efectivamente en este mundo convulso, en estos momentos, por ejemplo, lo que está pasando en el Medio Oriente, con las enormes agresiones y genocidas del gobierno de Israel, mucha gente se está desplazando, no solamente de la Franja de Gaza o del Líbano, sino incluso de otros lugares del Medio Oriente. Es decir, empieza a invadir el terror, un terror planetario, a una multitud de personas que son inocentes, que no tienen nada que ver con el origen de los conflictos bélicos, ¿no? Y del mismo tiempo hay un imperio de la delincuencia organizada en todo el mundo, y en los países centroamericanos, cuando uno encuentra, por ejemplo, a gobernantes psicóticos como el señor Bukele, uno se encuentra con la necesaria extradición de multitud de personas que huyen a otros países, ¿no? Entonces, nos encontramos también con la necesidad perentoria, necesaria, apremiante, de generar por parte de la intelectualidad de los científicos sociales, no solamente albergarse en una torre de marfil de todo tipo, sino la necesidad de buscar la interlocución con lo que llaman las masas populares, esas masas supuestamente ignorantes y absurdas, porque hay que recordar, había un tal Bolívar, un señor que nació en Caracas en 1783, que decía, bueno, la violencia contra los pueblos es terrible, pero a los pueblos se los domina más por la ignorancia que por la violencia. Y la ignorancia de un pueblo es la causa de su propia destrucción. Por lo tanto, el patrimonio que tenemos los académicos, que supuestamente es un monopolio nuestro, o sea, el saber que tenemos, supuestamente muy elevado, muy desarrollado, hay que ponerlo en la interlocución con la gente de afuera, con esa gente supuestamente tonta, ignorante, sonsa, ¿no? Y en este sentido, un evento como el que se hace en el Museo de las Culturas del Mundo tiene gran importancia, ¿no? Por otra parte, efectivamente, las migraciones en este momento implican sobre todo la existencia de una migración básicamente laboral. Sí, hay migraciones de todo tipo, pero la migración laboral tiene una importancia particular porque se refiere al contexto en que se dan cualitativamente unas nuevas relaciones entre el capital y el trabajo. Ya decía previamente que el migrante es alguien muy explotable y oprimible porque se le pagan menos sueldos, menos salarios, porque tiene mucho menos servicios. Incluso se planteaba que como son gentes jóvenes, por lo general, no necesitan servicios médicos que implican un costo para el Estado, aunque actualmente ya pasó la época de una compañera, por desgracia ya fenecida, Patricia Morales. Ella implicaba que la migración a Estados Unidos era una migración de varones, solamente de hombres. Actualmente hay migraciones familiares, de familias enteras, de niños, de mujeres, y en particular incluso la migración de mujeres es muy favorecida porque incluso se les paga menos por el mismo trabajo que hacen los hombres. Y en particular también se favorece mucho la migración infantil, como la que se da aquí mismo en México, en San Quintín, por ejemplo, porque esa migración infantil es baratísima e incluso a veces no se le paga a los chicos, simplemente se les da para que se mantengan. Y esos trabajos sobre migración infantil tienen como respaldo, entre otras cosas, el trabajo maravilloso que hacía Valentina Glockner, una compañera que fue migrantóloga, que murió recientemente a una edad tempranísima, y ella estaba haciendo un excelente trabajo sobre este particular. Ella había empezado sus labores en la Escuela Nacional de Antropología e Historia con un compañero llamado Samuel Villela, por cierto, ¿no?, que es especialista en la migración en Guerrero, ¿no? Estos especialistas, efectivamente, como lo ha señalado Alejandra, invaden el coloquio. Hay gente que no está. Es decir, llegó un momento en que ya habíamos invitado a un montón de gente muy calificada y hay gente que está también muy calificada, pero que no está porque ya se había llenado el programa. Es decir, yo pienso que si hay un cuarto coloquio, que debe haberlo, la cosa es que lo hagamos en una temporada más larga, quizá en un mes, hacer un congreso incluso, donde haya toda clase de personas de diferentes corrientes, de diferentes puntos de vista, porque la ciencia solamente progresa con la polémica. No puede existir el pensamiento único, que es lo que quiere imponer Trump, lo que quieren imponer todos los dictadores del mundo, la idea de que todos pensemos igual, de que todos seamos como cajitas, pequeñas boxes, como decía un famoso cantante norteamericano.
porque además sería muy aburrido, es decir, un mundo en que todos pensemos exactamente igual y que toda la gente que no piense como nosotros sea descalificada con una serie de términos andrajosos y absurdos, ¿no? Entonces, en ese sentido, invitamos de una manera enérgica y con todo gusto a todo el mundo, aquí en México y en otras partes del planeta, a este importantísimo coloquio que se da bajo el patrocinio del Museo de las Culturas del Mundo, de la Dirección de Etnología y Antropología Social, y en particular el Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras. Porque hay que recordar que este seminario, que dirige un cuate llamado Juan Manuel Sandoval, un doctor, ha generado una serie de coloquios y congresos que han derivado en publicaciones donde mucho de lo que se plantea ahora ya había sido previsto. Si uno ve las publicaciones del seminario, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio está absolutamente previsto por gente que estuvo en el seminario, ¿no? Desde los años 80, en particular, la tesis particular de un famoso sociólogo, bueno, no tan famoso, debería ser famosísimo, un sociólogo llamado Antonio Machuca Ramírez, porque este cuate en la tesis de licenciatura que hizo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y dentro del Seminario de Estudios Chicanos y de Fronteras, prevé el Telecán, prevé la contención de las fronteras, sobre todo en el sur de México, prevé lo que son los muros, prevé efectivamente la lucha contra la migración y contra el multiculturalismo. Todo eso a principios de los 80s. Pero no es el único caso. No es el único caso. Y este tipo de personas, muchos de ellos estarán presentes en este coloquio importantísimo, ¿no? Gracias, maestro Guerrero. Pues reiterarles la invitación para que sigan a través de INA TV el tercer coloquio, el impacto de las migraciones en el mundo globalizado, que justamente está dedicado, se le haremos un homenaje a Valentina Glockner y también a nuestro querido Helio Alcalá, que también falleció recientemente. Les recuerdo que pueden seguir la transmisión a través de la plataforma INA TV y que tendrán constancias de participación, la gente que registre su asistencia a los correos que aparecen en esta transmisión. Y también, por ejemplo, maestro, ahorita nada más para cerrar rapidísimo, ahorita que hablaba usted de clasismo, racismo y migración, va a haber una mesa sobre eso, en donde va a participar Verónica Masferrer, en donde va a participar María Elisa Velázquez con una mesa interesantísima, migración forzada de personas esclavizadas del continente africano a México. De esas son la talla de todas las intervenciones que vamos a tener este coloquio, y seguramente tendremos cuarto, quinto y sexto coloquio del impacto de las migraciones en el mundo globalizado. Vamos a cerrar la transmisión, que ya estamos sobre el tiempo. Alejandra Gómez, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión, que fue posible gracias a la generosa participación del maestro Javier Guerrero. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar nuestra producción a través de las plataformas digitales de YouTube y Spotify. En la producción, la Coordinación Nacional de Difusión, a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia y la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes. Realización, Evanibaldo Morales. Edición y grabación, Rubén Martínez. Apoyo, Paula Bedoy, Marta Hernández y Jerónimo Cuevas. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.